vamos a empezar entonces. Estamos ya en una prácticamente recta final ahí de nuestra segunda unidad. Tenemos muy pocas actividades, no actividades que hayamos tenido muy pocas, sino que en algún momento pues tenemos pocas actividades que si alguien no las ha realizado, eso le puede afectar, ¿verdad? Entonces es importante que pueda prácticamente realizar todas sus actividades. No sé si todos me escuchan. Me digan ahí en el chat, por favor. Me digan si me escuchan todos, porque sí es importante que me escuchan. Sí, muy bien. Muy bien, ahí vamos a escribir ahí a Ludwig para que pueda prácticamente reingresar de nuevo. Bueno, tenemos hoy 21 de mayo. Estamos prácticamente pues a 10 días de finalizar el mes. Espero que en algún momento pues todo el aprendizaje. Mira, aquí conmigo a veces se trabaja bastante, a veces se trabaja poco, pero lo que a mí me interesa en realidad es que usted pueda aplicar los temas para la vida, ¿verdad? De nada me sirve que usted me lo aplique para una evaluación si no lo puede aplicar a la vida, ¿verdad? Entonces, tal vez Chile le indicamos ahí a Ludwig que vuelva a reingresar, por favor, sino que reinicie ahí la máquina, porque yo creo que es problema de él, ¿verdad? Ahí tal vez con la señal, ¿verdad? Bueno, pero al final esto va a quedar grabado por si en algún momento alguien tiene problemas ahí de conexión, puede ver la retransmisión ahí, ¿verdad? Y poder pues ver toda la clase completamente, ¿verdad? Muy bien. Tenemos aquí, vamos a iniciar con una lectura que es lo que a mí me fascina siempre, que ustedes puedan prácticamente pues tener ahí, ¿sí? Tenemos 21 de mayo y tenemos aquí, dice, mírese al espejo, ¿sí? Dice, hace unos años cuando viajé a Nueva Zelanda para ofrecer una conferencia, me quedé en un hotel en la capital. Cierta noche sentí sed y empecé a buscar la máquina dispensadora de refrescos. Como no encontré ninguna, me fijé en una puerta que decía personal y supuse que podía entrar para ver si alguien podía ayudarme. No encontré ahí a ningún trabajador del hotel ni una máquina de bebidas, pero sí observé algo interesante. Al acercarme a la puerta para salir otra vez del corredor, vi que la puerta tenía un espejo, de pies a cabeza, con las siguientes palabras: examínese con cuidado. Esto es lo que ven los clientes y huéspedes del hotel. La gerencia del hotel quería recordar a los empleados que para cumplir bien sus funciones tenían que darse un buen vistazo a sí mismos. Esto también es cierto en nuestras vidas. El psicoterapeuta Shenlong cree que todas las batallas importantes se liberan y se ganan dentro de nosotros mismos. Al examinarnos a nosotros mismos, descubrimos cuáles son esas batallas y en ese momento nos enfrentamos a dos alternativas. La primera es ser como el hombre que visitó a su doctor y se enteró que tenía un grave problema de salud. Cuando el doctor le mostró sus rayos X y sugirió una cirugía costosa y dolorosa, el hombre preguntó: muy bien, pero ¿cuánto me cobraría solo por retocar los rayos X? La segunda alternativa es dejar de culpar a los demás, fijarnos en nosotros mismos y trabajar duro para resolver los asuntos que nos acusan de problemas. Si quieres tener mejores relaciones con los demás, entonces deténgase, mírese en el espejo y empiece a trabajar para mejorar lo que ve. Mírese cuidadosamente al espejo, ¿verdad? Es importante, esta era una buena técnica en el hotel, ¿verdad? Los empleados se miraban en el espejo
¿verdad? Tanto desde su presentación personal hasta la forma de cómo actuar es importante en la vida, ¿sí? Es importante que nos visualicemos en un espejo, que miremos la creación perfecta que Dios hizo con nosotros. Ustedes saben que en algún momento hemos prácticamente tenido esa disponibilidad del libre albedrío que Dios nos dio. Somos imagen y semejanza de Dios, dicen las Escrituras. Y Dios nos dio la única diferencia y a la única forma a cada uno de que nos dio el libre albedrío. ¿Qué es el libre albedrío? Que nosotros podemos prácticamente tomar una decisión propia. Somos seres autónomos, seres pensantes, como lo hacía la filosofía, seres que pueden tener una lógica, seres que pueden prácticamente tomar sus propias decisiones, ¿sí? Entonces las decisiones, como decía Maxwell aquí en la lectura, es de que nosotros tenemos que no solo retocar ciertas partes como lo quería el señor de los rayos, que tenía una enfermedad grave, lo tenían que operar, la operación era costosa, pero en algún momento él quería solo retocar la radiografía, ¿verdad? Para que se viera bien. Pero en realidad tenía un problema. O sea, no podemos retocar los problemas. No podemos hacer que no está pasando nada en nosotros mismos, sino que tenemos que asumir nuestras responsabilidades como personas. Aquí tengo a jóvenes que los he visto crecer durante los básicos. Algunos no les di clases, no tuve la oportunidad, pero los conozco y algunos otros no. Pero hemos visto el avance, cómo es que han ido madurando, cómo es que han ido cambiando cada uno. Y es importante, ¿verdad?, que usted cambie, pero que cambie para bien. Porque de nada nos sirve cambiar para mal. Miren, lo malo es lo más fácil que se puede hacer. Es como lo veíamos en la parte de los caminos, ¿verdad? Un camino ancho y un camino pequeño. ¿Cuál quiere usted? El ancho, el camino que está asfaltado ancho, hasta con señalización está, luces LED, ya está la gran fiesta. Y hay otro camino donde está rocoso, lleno de espinas. ¿Cuál elige usted? El camino más fácil, que es el del pecado, ¿verdad? O el de las cosas malas. Y no elegimos el dificultoso, porque el dificultoso, hacer el bien es dificultoso, hacer las cosas bien es dificultoso. Pero tenemos que tratar, ¿verdad? Ustedes son jóvenes emprendedores, jóvenes que en algún momento están en un proceso, como se lo decía ahorita, básico. Ahorita vamos a cumplir 10 años de labor en el colegio. Yo soy uno de los más, ya del inventario del colegio, ahora casi tenemos 9 años, porque estuvimos casi que desde el segundo año, ya somos parte del inventario, ¿verdad? Pero hemos visto a muchas generaciones crecer, ¿verdad? Muchas personas ya están en la parte final de la licenciatura, algunos son gerentes de algunos lugares, va uno al banco, pasa el profe adelante, va uno al supermercado, ahí están los alumnos siguiendo en la parte que les corresponde, ¿verdad? Y eso nos alegra mucho, ¿verdad? Nos alegra porque vemos realmente que nuestro trabajo no ha sido en vano, ¿verdad? Pero el trabajo que sigue más adelante es de ustedes mismos, ¿verdad? Entonces esperemos que ustedes vayan creciendo, esperemos verlos en un futuro, pues en los lugares establecidos, trabajando como se debe, ¿verdad? Trabajando siempre, dando más de lo que se les pide, ¿verdad? Entonces esa es la reflexión del día de hoy, ¿verdad? Siempre nos gusta empezar con una parte de la reflexión. No teníamos lectura ahí en filosofía, que todavía nos falta una parte de filosofía dentro de la parte del tema que estábamos trabajando la semana antepasada, de lo que era la lógica. ¿Se recuerdan? Estábamos trabajando una parte de la lógica. Vamos a entrar entonces en materia. Voy a retroproyectar aquí, por favor, la parte del PDF o del libro que estamos trabajando, para que podamos prácticamente ir avanzando. Nos faltan ahí algunas cuestiones por avanzar, pero vamos bien. Yo pienso que estamos bastante bien. A veces no necesitamos tanto contenido, a veces no necesitamos tantas cosas como para poder aprender y para poder avanzar. Hemos avanzado lo necesario, ¿verdad? Que es lo que nos interesa ahí, ¿verdad? Que usted aprenda y que usted pueda comprender ahí los diferentes pues, temas que se están dando, ¿verdad?
Bueno, estamos aquí en el tema número 5, la lógica y sus principios. Voy a recapitular ahí un poco con la parte de la razón y la fe, que es lo que vimos el último día, pero a veces se nos va ahí por estar teniendo algunos distractores, pero espero que no, ¿verdad? Entonces vamos a trabajar en esta parte. Voy a recapitular un poco con esto, solo para que podamos comprender el ejercicio y que tengamos ahí. Esto de Santo Tomás de Aquino ya lo habíamos visto, pero necesito que lo comprenda muy bien, ¿verdad? Que lo comprenda muy bien. Dice, paso a paso hemos llegado a la Edad Media. En esa época, entre otros muchos filósofos, destacó Santo Tomás de Aquino, 1225-1274, fraile de la Orden de los Dominicos, que dedicó su vida a la enseñanza, a la investigación, intentó hacer la síntesis entre razón y fe, basándose en los textos de Aristóteles. Acuérdense que Aristóteles pues trabajaba mucho con lo que era la razón, pero Santo Tomás de Aquino quiso implementar y prácticamente dar a conocer de que la fe no podía entrar en conflicto con la razón, ¿verdad? O sea que podían ir de la mano, ¿verdad? Y por eso es que nace prácticamente y se da la escolástica, ¿verdad? Que es la razón y la fe. Esta corriente filosófica que intentó conjugar fe y razón se la llamó escolástica y la podemos definir, como dice aquí, movimiento filosófico que intentó utilizar la razón, en particular la filosofía de Aristóteles, para comprender el contenido sobrenatural de la revelación cristiana. Y dice, según Santo Tomás de Aquino, el origen de nuestro conocimiento está en nuestra experiencia, en todo aquello que podemos conocer con nuestros sentidos. O sea que Santo Tomás de Aquino hablaba de que el conocimiento se adquiere a través de ¿qué? De la experiencia. Es como que yo los ponga a leer un libro, por ejemplo, en la primaria, de cómo eran las partes de las plantas, ¿verdad? Y usted en un examen me colocó raíz, tallo, hojas, fruto, pero se lo aprendió porque se lo aprendió de memoria, pero si lo hubiera manipulado o si usted lo manipula, hay un aprendizaje más concreto. Por eso es que siempre nos ponen a hacer el experimento ahí del frijolito, ¿verdad? Un experimento que ha servido y que pareciera que para algunos es un experimento obsoleto, pero en realidad es un conocimiento de práctica, porque estamos manipulando, estamos observando, estamos prácticamente viendo cómo es el proceso, ¿sí? Y entonces ahí es donde el conocimiento pues llega a su máximo esplendor, o sea, a su máximo nivel, porque esto se codifica dentro de nuestra mente y es ahí donde se da prácticamente la parte del conocimiento, según lo que Santo Tomás de Aquino nos dice aquí, ¿verdad? Por lo tanto, la filosofía ha de construirse desde los sentidos y las experiencias hacia la razón y el conocimiento de las cosas inmateriales como el bien, la virtud y Dios, ¿verdad? Ahí prácticamente viene la parte ya de la fe, ¿verdad? La fe, porque la fe es algo que no se puede ver, ¿verdad? La fe es algo que nosotros no podemos ver, pero sí lo podemos sentir, ¿verdad? Podemos decir que puede pasar y pasa porque comenzamos a tener fe. Dice, la fe cristiana puede aportar nociones de Dios, traspasando las fronteras de la razón, puesto que fe es creer en aquello que no se ve, era lo que ya les decía, son elementos añadidos por la fe a la razón humana, que no anulan la razón, sino que la orientan. O sea, es lo que Santo Tomás de Aquino quería en algún momento decirnos, ¿verdad? De que la fe no anula la razón, sino que solo la orienta, ¿verdad? A decir, bueno, sí, esto puede tener como que relación, ¿verdad? Entonces, vamos prácticamente teniendo tanto fe de un lado y razón del otro, ¿verdad? O sea, que va conjugada. Como lo veíamos aquí, dice, por ejemplo, la teoría del Big Bang, la física demuestra la creación del universo partiendo del primer núcleo de materia, pero no puede demostrar cómo aparece el primer núcleo, ¿verdad? O sea, sí, los físicos químicos nucleares y todos los físicos que pudieran haber, explican, por ejemplo, en la parte de la no fe o en la parte de la no creencia religiosa, la forma de la creación del universo, Big Bang y un montón de teorías, ¿verdad?
pero necesitan explicar de dónde se origina el Big Bang. Y ahí es donde entraría la parte de la fe, ¿verdad? Porque como lo dice aquí, la fe indica que Dios creó el mundo de la nada, aunque podemos pensar de que la nada se puede crear. Sin embargo, la fe nos dice que así fue, por lo tanto, la razón y la fe no tienen que entrar en conflicto, ambas pueden completar, ¿verdad? Por ejemplo, sí pudo haber un Big Bang, ¿verdad? Creó una gran explosión, pero que si esa explosión la creó Dios, ¿verdad? Y de esa explosión, pues surgieron todos los elementos de las galaxias, los mundos, el sol, ¿verdad? Ya después Dios vino y comenzó a edificar nuestro mundo. O sea, pueden entrar en la misma forma, pueden entrar en una forma de que no puedan entrar en conflicto. Puede haber razón y puede haber fe al mismo tiempo, ¿verdad? Muy bien. Vamos entonces a entrar a nuestro ejercicio. Dice, ¿y usted qué piensa? ¿Razón y fe caminan juntos? ¿Razón de fe toman cada uno su rumbo? Haga una composición con sus ideas y no olvide que en filosofía debemos de argumentar, es decir, explicar con lógica lo que afirmamos. Entonces usted me va a explicar en una forma lógica lo que usted piensa de la razón y la fe, ¿verdad? Que en algún momento es lo que prosigue en esta parte, ¿verdad? Muy bien, ya aparece habilitado ahí para que usted lo pueda trabajar así rápidamente, por favor. Ya aparece razón y fe ahí en la plataforma, por favor. Cuando vayan terminando, me van indicando, por favor, que necesitamos. Muy bien. Vamos ahí entonces, dice lógica en China. Miremos ahí en la parte, nos trasladamos a China y ahora vamos a ver cómo visualiza la lógica en este país, en otro continente totalmente diferente, ¿verdad? Y vamos a ver aquí entonces, dice otras voces, otras razones nos llevan. Vamos a ver aquí, se nos corrió aquí el PDF. Aquí está. Muy bien. Aquí está. Otras voces, otras razones nos llevan hoy a China, donde también hubo una filosofía y lógica muy desarrollada. Antes, incluido de haber nacido Aristóteles, hubo filósofos orientales de gran importancia, entre ellos Mozi, ¿verdad? De quien hablaremos esta semana. Mozi, 479-372 a.C., también conocido con el sobrenombre del señor Mo. Las obras de Mozi nos ayudan a entender la religión y la filosofía en China, así como su cultura. Fue el fundador de la escuela filosófica llamada Moísmo y está considerado como la primera figura importante de la filosofía china. Mozi fue un defensor del amor universal más allá del amor en la familia y por eso criticó durante el militarismo, como podemos leer en el siguiente texto, donde acusó a los gobernantes. A ver, vamos a ver aquí. Shirley, ¿puede observar ahí la pantalla? Sí, profe. Léame ahí, Shirley, por favor. El cuadrito en azul Exactamente. dice, agotan y arruinan el pueblo a base de impuestos. Invulnerables son los que mueren de frío o hambre. Además, los soberanos de este mundo aumentan sus ejércitos para atacar a los países vecinos. Estas expediciones duran a veces un año, meses como mínimo. Durante ese tiempo, hombres y mujeres son separados de lo que es un medio segundo que disminuir la población. Muchos se mueren por las malas condiciones de vida, alimentación irregular, de enfermedades, mientras que otros se hacen matar en emboscadas, incendios, asaltos sobre fortalezas o batallas ordenadas. Bien, muchísimas gracias, Shirley. Dice, agotan y arruinan al pueblo a base de impuestos.
innumerables son los que mueren de frío, hambre. Además, los soberanos de este mundo aumentan sus ejércitos para atacar a otros países vecinos. Entonces ahí lo que nos decía prácticamente Shirley, ¿verdad? Los impuestos, ¿verdad? Aumentan, y eso genera ¿qué? Una pobreza, genera hambre, genera muerte, una serie de acciones que puede generar. Y con eso pues se le podemos añadir también prácticamente las guerras. ¿Por qué no terminan las guerras? Porque las guerras se hacen porque es una, ¿cómo les dijera yo? Es una venta, es algo económico sumamente fuerte que a nadie le interesa de que haya paz en el mundo, porque eso genera muchos ingresos económicos altos. ¿Por qué creen que se generan las guerras? Para que haya venta de armas, ¿verdad? Y que en algún momento pues esto pueda pues beneficiar a la persona que está generando esto, ¿verdad? Es una parte económica fuerte, ¿verdad? Dice, Mossi fue especialmente conocido por su lógica, que lo exigía a realizar razonamientos correctos para llegar a conclusiones correctas. Leamos uno de sus razonamientos. El cese del movimiento se debe a la fuerza opuesta. Si no existe fuerza opuesta, el movimiento nunca se detendrá, ¿verdad? Vamos a leer nuevamente. Dice, el cese del movimiento se debe a la fuerza opuesta. Si no existe fuerza opuesta, el movimiento nunca se detendrá, ¿verdad? Esto es así, las guerras. La guerra se provoca un conflicto y el otro pues responde y el otro sigue en esa misma línea, entonces el conflicto nunca termina, ¿verdad? Por eso dice, el cese del movimiento se debe a la fuerza opuesta, o sea que hay alguien que está anteponiendo algo, ¿verdad? O sea, el cese se va a terminar mientras el otro en algún momento ceda, o sea, no quiere atacar, y entonces creo que al final ahí va a parar la cosa. Ahora miremos esta parte. ¿Recuerdan la ley de la inercia de Newton? Dice, todo cuerpo permanece en su estado de reposo o movimiento rectilíneo o uniforme, a menos que otros cuerpos actúen sobre él. O sea que todo cuerpo permanece en un estado de reposo mientras no haya una alteración sobre él. Lo mismo sucede con las guerras, con todo lo que pasa a nuestro alrededor. Tiene que haber un detonante para que se genere cierta reacción, ¿sí? Por eso es que las guerras hay un detonante, se crea un conflicto y ese conflicto genera violencia, y entonces comienza ahí el conflicto entre países. Miremos lo que está pasando ahorita en Israel, ¿verdad? ¿Encuentra alguna similitud entre la ley de Newton y la frase de Mossi? Razone su respuesta. Entonces vamos a razonar nuestra respuesta. Ahí voy a habilitar el foro. Pero antes de que pasemos a lo del foro, vamos a ver aquí lo de Teo Te Ching, ¿verdad? Vamos a ver esta parte. Solo que ahí vamos a... Ahí está. Vamos a ver aquí. Vamos a ver si lo podemos poner ahí centradito. Ahí está. Dice, siguiendo con la filosofía de China, otros filósofos o pensadores también aportaron grandes ideas al pensamiento y a la ética universal. Por ejemplo, el libro de Tao Te Ching escribió alrededor del siglo VI a.C. por Leo Tse. Es uno de los textos fundamentales de la filosofía china y de la filosofía oriental. Les presentamos un par de citas de este libro. Léalas varias veces, reflexione y medite sobre su contenido y después resuelva el ejercicio 4. Vamos a ver entonces ahí. Adriana, ¿puede ayudarme ahí, por favor? Bueno, profe. Bien. El proceso de conocerte también, en el proceso de conocerte también conocerás a los demás, ayudando a los demás conocerás todo
y preocúpate por ayudar a tu familia, a otras personas que viven en tu país y después a las que viven por todas partes. A través de esto obtendrás un poder insuperable e ilimitado de conciencia. De conciencia, ¿verdad? Entonces dice, el proceso de conocerte, también conocerás a los demás. Eso es como la frase de, como que colocarse prácticamente en los zapatos de otro para poder saber qué es lo que puede pasar, ¿verdad? Entonces, y también dice, preocúpate por ayudar a tu familia, a otras personas que viven en tu país y después a las que viven en todas partes. Yo pienso que esta parte, como la parte que hemos prácticamente platicado aquí en la parte siempre de la reflexión de Maxwell, ¿se recuerdan? El poder insuperable que tiene prácticamente, o el gran poder que tiene de poder prácticamente ayudar a otras personas. Creo que ayer se lo decía a un grupo establecido y con eso voy a terminar y pasamos a los ejercicios ahí. El poder, la empatía que pueda muchas veces haber en una persona, o prácticamente el don de servicio que también puede desarrollar una persona, eso puede ser grande, ¿verdad? Y puede marcar a muchas vidas y puede prácticamente generar en nosotros muchos acontecimientos, ¿verdad? Esto es algo impresionante. Podemos ver prácticamente a grupos desinteresados, grupos no políticos, que pueden ayudar a otras personas sin recibir nada a cambio, ¿verdad? Podemos verlo muy claro antes de la pandemia, pues podemos ver, bueno, yo me imagino que ahorita en la pandemia también pues así se ayuda. Por ejemplo, en los hospitales vemos a muchas personas esperando a sus familiares ahí, esperando respuesta, pues todos esperan una respuesta positiva, ¿verdad? Pero muchas veces no es así. Y las personas pueden pasar hasta pues días enteros, semanas enteras ahí fuera del hospital esperando una respuesta. Pero el dato que yo quiero ver, y con esto termino, como lo decía aquí, el ayudar a otras personas, ¿verdad? El ayudar a nuestra familia, ¿verdad? Pero el don de servicio es bien importante, ¿verdad? Vamos a ver a personas, por ejemplo, en las horas de comida, por ejemplo, ahí afuera de los hospitales, regalando cafecito con pan, regalando un tamalito, regalando ciertas cosas que las personas pues en ese momento necesitan, ¿verdad? Porque lo que menos tiene una persona en esa situación es dinero, ¿verdad? Pero vemos el don del servicio, ¿verdad? Que no, esa gente no espera nada a cambio, sino que sencillamente tienen aquella disponibilidad, aquella parte de poder prácticamente pues ayudar a las demás personas. Me imagino que si ayudan a esas personas, trabajan muy bien en la parte familiar, ¿verdad? Entonces, en la parte de la reflexión aparece ahí del libro, dice, después de leer las citas de Tao Te Ching, responda a las siguientes preguntas que ven a continuación. Reflexiones sobre la misma cita. ¿Está de acuerdo con que conocerse uno mismo ayuda a conocer a los demás? Explique su respuesta. Es importante conocernos, ¿sí? No tiene que haber un desconocimiento personal en nosotros. Tiene que haber un conocimiento bastante profundo de cómo actuamos nosotros, ¿verdad? Ante diversas situaciones. Y así vamos a poder comprender el mundo. Era lo que yo les decía en otras clases. Para poder yo dar amor a otras personas, para yo poder dar paz a otras personas, primero tengo que aplicarlo en mi vida. O sea, no puedo yo dar algo que yo no puedo prácticamente pues darme a mí mismo, ¿verdad? Es algo que es importante que podamos prácticamente comprender siempre. No puedo yo brindar paz a otras personas si yo no primeramente no tengo paz en mí mismo, ¿verdad? Entonces es importante. Y la número 2 dice, la ética no solo es para estudiar y conocer, es sobre todo para ponerlo en práctica. ¿Cree usted, como señala el Tao, que es necesario y conveniente preocuparse por los demás, familias, paisanos, etcétera, o mejor que cada quien mire por sí mismo? Razone su respuesta. Esa es una reflexión personal para usted.
Que pueden haber diferentes pensamientos, pueden haber pensamientos ahí distintos, ¿verdad? Que mire la gente cómo sale, ¿verdad? Primero voy a salir yo, ¿verdad? Y después miramos cómo salen las demás personas, pero cada uno tiene su propio punto de vista, ¿verdad? Vamos a trabajar entonces ahí en la plataforma, así rápidamente, porque necesito trabajar un ejercicio con ustedes un poco, no grande, pero sí nos va a llevar un poquito de tiempo, pero yo espero que lo podamos terminar el día de hoy. Voy a habilitar aquí en la plataforma. Estos temas son de bastante interés, ¿verdad? Son bastante de acciones que ponemos en nuestra vida y que en algún momento pues nos muestran ahí cómo es que realmente actúa nuestro mundo, ¿verdad? Muy bien, ya aparece ahí el primer foro, ya lo pueden realizar. Ahorita les habilito el segundo foro. Muy bien, ahí aparece, déjenme ver aquí, ahí está. Muy bien, aparece ejercicio de la lógica en China, que es lo de Newton, y aparecen las dos preguntitas de Tao Te Ching, ¿verdad? Para que ustedes las puedan prácticamente trabajar. Vamos a dejar entonces hasta ahí, chicos, para que ustedes puedan trabajar, por favor. Muy bien, vamos a hacer lo siguiente. Para los que ya van terminando, vamos a trabajar lo siguiente, y para los que no, pues pongan atención, porque esto es lo que van a hacer posteriormente. Todavía nos da tiempo, yo pienso que sí nos da tiempo, y si no, pues lo seguimos trabajando durante la semanita, pero va a quedar ahí una tarea como mínima, pero va a tener varios días para que la pueda terminar. Vamos a trabajar, por favor, una línea de tiempo. Esa línea de tiempo la vamos a trabajar en la herramienta de Padlet, por favor. Todos tienen Padlet, entonces ahí no hay ningún problema. Se van a Padlet, aquí en la página oficial de Padlet. Inicia sesión. Todos iniciaron sesión con Google. Entonces, por favor, iniciemos sesión ahí. Damos sesión. Elegimos nuestra cuenta. Muy bien. A ver si me deja. Vamos a eliminar este, que si no, no nos va a dejar. Para eliminar, se dan cuenta que colocamos el código que aparece arribita y le damos eliminar. Muy bien. Vamos nuevamente a hacer un Padlet, pero ahora quiero que se vayan a la parte. Se recuerda que hemos aprendido, algunos pues trabajaron cualquiera uno de los lienzos, pero hoy vamos a trabajar directamente con el lienzo de cronología. Le vamos a dar clic ahí en la parte de cronología y ya nos va a aparecer de esta forma. Entonces aquí le va a colocar línea de tiempo de filósofos. Aquí le va a colocar una pequeña descripción. Le va a cambiar, por favor ahí el icono. Un icono que vaya relacionado con lo que estamos prácticamente pues trabajando en la parte de la filosofía. Le vamos a poner aquí un cerebrito, ¿verdad? Usted coloca ahí prácticamente cómo quiere que se vean las columnas, autoría, comentarios, reacciones. Muy bien, y le damos siguiente, empezar a publicar. ¿Sí? Esto lo que va a hacer aquí es diferente, ¿verdad? Usted agrega en el signo más aquí abajito y nos agrega prácticamente una columna. Por ejemplo, aquí vamos a colocar como título Aristóteles. ¿Sí? Muy bien. Vamos con el siguiente. Sócrates. Y así sucesivamente vamos a hacer una línea de tiempo de 20 filósofos destacados. Una pequeña información y una imagen, por favor. Luego me lo va a compartir de la siguiente manera. Se va a la parte de compartir
y le vamos a dar solo en copiar el enlace en portapapeles. Solo quiero hoy el enlace, no quiero el de código de inserción. Solo le vamos a dar el código de enlace. Le damos clic, abrimos un documento de Word, ¿sí? Un documento de Word y lo pegamos, ¿verdad? Y ya lo guardamos como link de línea de tiempo y lo vamos a subir al espacio en la plataforma que les voy a habilitar ahorita. Lo voy a habilitar aquí. Y ahí ya está habilitada. Instrucciones: usar una plantilla de Padlet realizando en la forma cronológica una línea de tiempo con 20 filósofos destacados de la historia. Al terminar, en un documento de Word, subir el link para su calificación. ¿Estamos claros en lo que tenemos que hacer ahí, bachilleres? ¿Alguna duda que tengamos? ¿Me indican ahí, por favor? ¿Alguna duda que tengamos? Buenos días, profe. Buenos días, Belén. ¿Cómo es que entro? ¿Cómo es que le hago ¿cómo es que le hago para que Padlet se haga como una línea de tiempo? Ahí aparece en la parte cronológica. Ahorita le voy a volver a mostrar. Gracias. Esa tarea no necesariamente la vamos a terminar ahorita, Génesis, ¿verdad? Podemos comenzarla ahorita de una vez, pero la podemos entregar hasta la próxima semana, ¿verdad? Pero sí la vamos a comenzar a hacer, ¿verdad? Entonces, no es necesariamente para ahorita Génesis, ¿verdad? Puede ser que no nos dé tiempo, pero sí necesitamos avanzar con esa parte. ¿Estamos claros, Génesis? ¿Me indica Génesis? Sí, profe, gracias. Vale, muy bien. Rodrigo, ¿estamos claros? ¿Estamos claros, verdad, Rodrigo? Profe, una pregunta, disculpe, Diga. profe, es que Diga. los filósofos tenemos que elegirlos nosotros o Sí, usted sea, elige los que usted crea que son más trascendentales, ¿verdad? Puede elegir algunos antiguos y algunos más modernos, ¿verdad? Pero tiene que ir en está una bien, forma gracias, de profe. línea de tiempo, ¿verdad? Desde el más antiguo hasta el más actual. O sea, Está bien, gracias, cuando profe. hablo de actual no quiere decir que sean como que los actuales, pero sí tiene que ir como que en orden, desde por una forma cronológica, ¿verdad? Este fue el que aconteció después de este otro, ¿sí? Sí, gracias, ¿Estamos? profe. Vale. Muy bien, ahí Belén, para hacer la forma cronológica, voy a volver a regresar aquí. Le voy a compartir pantalla. Vuelvo a repetir, ahí de todos modos está quedando la clase grabada para que ustedes puedan prácticamente recapitular. Bien, vamos a ver aquí. Entonces nos vamos, por eso, si ahorita están ustedes trabajando, por ejemplo, en Padlet y no lo terminamos, entonces puede cerrar usted Padlet, ¿verdad? Padlet tiene un auto guardado, ¿verdad? Entonces usted puede seguir después. Vamos a colocar aquí Padlet. Vamos aquí a Padlet. Entramos a Padlet. Ahorita me va a entrar de una vez porque tengo la sesión abierta, pero ustedes entran con la parte que les corresponde, ¿verdad? Aquí está línea de tiempo, entonces aquí, por ejemplo, Génesis o el resto, si no lo terminó, por ejemplo, hoy, le da clic a la línea de tiempo y pues nos abre donde nos quedamos, ¿verdad? Entonces podemos seguir editando posteriormente. Eso es para los que en algún momento pues no terminen el día de hoy. ¿Cómo hacemos la forma cronológica? Ahí, Belén, ponga atención, Belén, si me está poniendo atención. Sí, profe. Vale, entonces nos vamos donde dice hacer un Padlet. Y aquí ya no me va a dejar porque ya tengo muchos Padlets. Si hay que borrar Padlet, vamos a eliminar este. Nos vamos a los tres puntitos. Eliminar un Padlet y le damos el código que nos aparece de 9120 y le damos eliminar. Bueno, ahora sí Belén. Nos vamos a hacer un Padlet y nos aparecen los lienzos.
Siempre hemos hecho el de columna, Belén, pero hoy vamos a hacer el de cronología. Aquí está el de cronología, ¿ven? Le damos seleccionar en el de cronología y ya nos aparece de esta forma. ¿Sí? ¿Cómo vamos a agregar los diferentes cuadritos? Aquí hay un signo más en el lado derecho y ahí ya nos aparecen los cuadritos. Por ejemplo, Platón. Le damos clic. Nos aparece nuevamente el signo más y ya nos agrega la siguiente casilla. Vamos a colocar una pequeña información del filósofo y una fotografía del filósofo. ¿Estamos claros, Belén? Sí, profe, gracias. Vale, muy bien. ¿Alguien más que tenga alguna otra duda? En total son 20. En total son 20, Rodrigo. ¿Sí? En total son 20. Sí, ahí está. Gracias ahí, Rodrigo, ¿verdad? Son 20. Gracias ahí, Rodrigo, por informar ahí a Ludwig. ¿Quién terminó? Bueno, Elena, profe. usted. Elena, Rodrigo, ya estamos, ¿verdad? Muy bien. Sí, solo el Sí. primero, profe. Ahorita voy a terminar el segundo. Vaya, está bien. Terminen lo del foro. Terminen lo del foro, ¿sí? Elena, ¿usted ya había terminado? ¿Fue la que me habló? O no sé si fue Sí, profe. Elena. ¿Sí? Fui yo. Vaya. ¿Ya estamos con los dos foros? Ya, profe. Vale, entonces comencemos a trabajar lo de la línea de tiempo, por favor. Ahí, Elena. Muy bien, ¿alguien más que tenga alguna otra duda? Profe, Diga, yo ya terminé el segundo. ¿ya terminó el segundo? Muy bien, Génesis. Entonces comencemos con la línea de tiempo. Entonces ahí, Génesis, por favor. Ahorita les voy a mandar la calificación. Muy bien. Si hubieran dudas o hubiera algo que usted no comprendió conforme a lo de la cronología ahí del Padlet, ahí va a quedar la clase grabada para que lo puedan prácticamente pues visualizar nuevamente y pues ahí no haya ningún problema, ¿verdad? Entonces, los que vayan terminando, por favor, vamos trabajando con nuestra línea de tiempo. Ahorita les voy a subir ahí el video. Entonces dejamos hasta ahí entonces en la parte de la explicación, ¿verdad?